Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. ¿Cómo andan? Espero que con la energía a tope, porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que, a juzgar por sus comentarios y mensajes, les apasiona tanto como a mí. Sí, lo adivinaron, volvemos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, la pareja que incendió la pantalla y nuestros corazones. Pero esta vez no nos quedaremos en la superficie, no nos limitaremos a enumerar los rumores que circulan por Internet. No, señores y señoras. Hoy vamos a desmenuzar la historia, a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, como si fuéramos detectives privados buscando la verdad detrás del mito. Y por supuesto vamos a profundizar en ese enigmático regalo preciado, que ha desatado todo tipo de teorías entre los fans. Antes de que nos lancemos a esta aventura, permítanme recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si disfrutan de mis análisis, si les gusta la forma en que abordo los temas, si se sienten parte de esta comunidad, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguna novedad y, por supuesto, a darle like a este vídeo. Cada uno de sus gestos me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Mil gracias. Y ahora sí, manos a la obra. Can Yaman y The Method Demir. ¿Por dónde empezar a tejer esta historia que parece sacada de un guión de telenovela? Su química en Erkencicus pájaro soñador fue, seamos honestos, un auténtico volcán en erupción. No me digan que no sintieron el calor, la pasión, la conexión que irradiaban a través de la pantalla. Era una fuerza arrolladora, una energía que te atrapaba desde el primer momento. Era como si no estuvieran interpretando personajes, sino viviendo una historia de amor real ante nuestros ojos. Con semejante despliegue de emociones, era inevitable que los rumores de un romance fuera del set de grabación comenzaran a propagarse como la pólvora. Durante años hemos estado devorando entrevistas, diseccionando fotos, buscando pistas ocultas en sus publicaciones de redes sociales. Y la verdad es que cuanto más investigamos, más compleja se vuelve la trama. Hubo momentos en los que todo parecía indicar que sí, que efectivamente existía algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, esos gestos espontáneos que delataban una conexión profunda. Todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Pero también hubo épocas de silencio, de distanciamiento, incluso de negación por parte de ambos. Y ahí es donde la especulación se dispara y las teorías conspirativas florecen como setas después de la lluvia. ¿Fue todo una elaborada estrategia de marketing para catapultar la serie a la fama? ¿Realmente hubo una relación que no logró consolidarse? ¿O simplemente son dos personas que se admiran y se respetan mutuamente, pero que no estaban destinadas a compartir un camino romántico? La verdad es que la respuesta definitiva a estas preguntas solo la conocen ellos dos. Pero eso no nos impide seguir debatiendo, analizando y fantaseando con la idea de que su historia de amor traspasó la pantalla, ¿verdad? Y es que la magia que desprendieron en Erkencicus fue tan poderosa que resulta difícil aceptar que no existiera algo más allá de la actuación. Era como si fueran la encarnación de Sanem y Can, personajes que se fundieron con sus intérpretes y que se colaron en nuestros corazones para quedarse allí para siempre. Y ahora llegamos al quid de la cuestión, al centro neurálgico de este vídeo, ese famoso regalo preciado, que ha generado más debate que un congreso de filosofía. ¿De qué se trata exactamente? ¿Es un objeto tangible como una joya, una fotografía o una carta manuscrita? ¿O es algo más etéreo como una experiencia compartida, un recuerdo imborrable o una lección aprendida? Aquí es donde la trama se complica y las posibilidades se multiplican como conejos en primavera. Algunos fans están convencidos de que se trata de algo material, un objeto que Can le obsequió a Demet y que posee un significado especial para ambos, un símbolo de su conexión. Otros, en cambio, sostienen que el regalo preciado es la propia relación que mantuvieron, la oportunidad de trabajar juntos y de dar vida a un proyecto tan mágico como Erkencicus. Personalmente me inclino más por esta última teoría, aunque confieso que la idea de un objeto secreto me resulta irresistiblemente atractiva. Creo que el regalo preciado es la vivencia de haber compartido un proyecto que les permitió alcanzar nuevas cotas de éxito, de haber conectado con el público de una manera tan profunda y de haber forjado un vínculo especial, independientemente de si ese vínculo se tradujo en un romance o no. Pensemos en ello por un momento. Ambos eran jóvenes, rebosantes de talento y se encontraban en la cúspide de sus carreras.
Erkencicus les brindó la plataforma perfecta para brillar, para mostrar su arte al mundo y para conectar con millones de espectadores que se sintieron identificados con sus personajes y su historia. Esa es una experiencia única e irrepetible que nadie podrá arrebatarles, un recuerdo que atesorarán para siempre en sus corazones. Además, trabajar juntos les permitió conocerse a fondo, descubrir sus fortalezas y debilidades, y aprender el uno del otro. Incluso si no terminaron juntos como pareja, esa experiencia les ayudó a crecer como personas y como profesionales. Y eso, en mi opinión, es un regalo invaluable que trasciende cualquier objeto material. Pero claro, también es posible que exista un objeto que simbolice su relación. Quizás Can le regaló a Demet algo que tiene un significado especial para ambos, un amuleto que representa su conexión, un recordatorio de los momentos felices que compartieron. Quizás ese objeto está escondido a plena vista, esperando a ser descubierto por los fans más perspicaces, aquellos que son capaces de leer entre líneas y de descifrar los mensajes ocultos en sus gestos y palabras. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sepamos. Pero eso no impide que sigamos soñando con un reencuentro, con una segunda oportunidad para Can y Demet, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo, irradiando esa química que nos hipnotizó y nos hizo creer en el amor verdadero? Y es que su conexión es tan potente, tan magnética, que resulta difícil resistirse a la idea de que podrían ser algo más que amigos. Son como dos imanes que se atraen y se repelen al mismo tiempo, creando una tensión que nos mantiene enganchados a su historia y nos alimenta la esperanza de que algún día volverán a unir sus caminos. Pero al final del día, lo más importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras. Can y Demet son dos personas talentosas y exitosas que merecen toda la felicidad del mundo, ya sea juntos o por separado. Y hablando de sus carreras, ambos han estado muy ocupados en los últimos tiempos. Can ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes idiomas y culturas. Su incursión en el mercado italiano ha sido todo un éxito, consolidando su estatus como estrella internacional. Por su parte, Demet ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sus interpretaciones en diferentes series han demostrado su capacidad para abordar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama, y su popularidad no deja de crecer. Así que aunque no sepamos con certeza qué fue exactamente ese regalo preciado, lo que sí sabemos es que Can y Demet han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su química en Erkencicus fue mágica, su talento es innegable y su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y eso en sí mismo es un regalo preciado. Un regalo que nos han dado a todos nosotros, sus fans, y que atesoraremos para siempre en nuestra memoria. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores de un posible romance y hemos intentado desentrañar el misterio del regalo preciado. Hemos llegado a la conclusión de que independientemente de si hubo algo más que una amistad profesional, la experiencia de trabajar juntos en Erkencicus fue un regalo invaluable para ambos, un punto de inflexión en sus carreras que les permitió alcanzar nuevas cotas de éxito y conectar con el público de una manera única. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que fue ese regalo preciado? ¿Creen que Can y Demet deberían volver a trabajar juntos en un futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos amigos. No olviden sonreír.